les recomendamos utilizar los ejercicios que tiene tanto Hospers como Nino al final de cada capítulo, porque les va a resultar muy útil. No es que los puedan hacer todos en el plazo que queda de aquí al martes. Por favor, cierren los micrófonos. Les decía entonces que de aquí al martes no queda tiempo como para hacer todos los ejercicios, pero practiquen con ejercicios tanto de Hospers como de Nino, que les van a ser de mucha utilidad. Bien, pasamos entonces al tema de la pragmática. La pragmática, como ya les hemos dicho, es una rama de la filosofía del lenguaje en el que de alguna manera se ponen en contacto problemas de la comunicación y la psicolingüística, en el sentido de que con ese giro que dio el segundo Wittgenstein y muchos de los autores que hemos nombrado, como el caso de Austin, como el caso del propio Rorty y demás, se advirtió que el significado de las comunicaciones, el significado de las expresiones lingüísticas, no solo adquieren sentido por lo que podríamos llamar la correlación entre las palabras y el mundo, o por los problemas de sintaxis, como hemos visto, sino que también adquieren sentido en el juego comunicacional. ¿Se recuerdan lo que decía Wittgenstein sobre el lenguaje como un juego, el lenguaje como una actividad? Entonces, el lenguaje no son solo perdón, pero creí que tenía una pregunta en el chat. No son solo reglas que tienen que ver con, por así decirlo, con el diccionario o con la gramática. El lenguaje es algo que se produce en la experiencia humana, y el juego de relaciones en el que se produce el lenguaje implica sentido para el propio lenguaje. Es decir, es como un circuito donde ese tercero del que hablaba Peirce interviene y va produciendo y reproduciendo sentido. Y esto es algo que la Escuela de Filosofía Crítica del Derecho va a señalar mucho, es decir, va a insistir mucho en que tenemos que estar atentos a esa producción de sentido que se da en el juego social. Voy a recordar algunos de los principios de la pragmática, ¿no? La forma lógica o representación semántica de una frase, que es poco más o menos que lo que estaba diciendo recién, ¿no?, es distinta de su interpretación pragmática. Es decir, yo puedo decir la misma frase, pero la digo en dos contextos diferentes, con dos acentos diferentes, con dos puntuaciones diferentes, y significa cosas diferentes, ¿no? Mientras la semántica estudia reglas, la pragmática estudia principios. Las reglas de la gramática, dicen autores que se dedican al estudio de estas cosas, son de tipo convencional. Los principios de la pragmática no son convencionales, sino que son objeto de la teoría de la comunicación. A ver, ¿cómo expresar esto? No significa que el cambio de significado de una palabra o de una frase se dé porque yo lo esté diciendo en broma o lo esté diciendo con propósito ofensivo, o porque lo diga en una situación o lo diga en otra, y que esto es producto de un acuerdo
de los hablantes como puede ser el significado de las palabras. No. Esto es algo que tiene que ver con nuestros comportamientos psicológicos, si quieren ustedes, justamente psicolingüísticos, y que es estudiado por la ciencia de la comunicación humana. Es decir, los psicólogos han estudiado qué cosas suceden cuando nos comunicamos. Así, por ejemplo, una escuela, en el cuaderno encontrarán algunas referencias a esto, al final, aunque no es motivo de estudio para el programa. Van a encontrar, les decía, referencias de la escuela de Palo Alto, que es una escuela de psicología sistémica de los Estados Unidos, que investigó y desarrolló una teoría de la comunicación humana. Y encontró que hay ciertos principios que rigen la comunicación humana. Por ejemplo, le digo los dos primeros que me parece que les va a ilustrar mucho lo que se quiere decir con esto. Vuelvo a decirlo, esto no son cosas que pretendamos que ustedes apliquen o recuerden exactamente para el parcial, sino que lo tengan como quien diría, como paño de fondo, ¿no? Como principio de interpretación, valga la redundancia. Ellos dirán que, por ejemplo, los dos primeros principios de la comunicación humana son, el primero es muy, muy importante, todos son, es imposible no comunicar. Fíjense ustedes, esto significa que cuando yo me callo, comunico. Cuando yo me voy de un sitio, de una reunión, del aula, comunico. Cuando yo hablo, comunico, y cuando no hablo, comunico. Cuando propongo, comunico. Cuando respondo, comunico. Según este principio, por ejemplo, la expresión vos no te comunicas conmigo no tendría sentido. Porque en rigor, no mandarle mensajes a alguien no significa no comunicar, porque siempre estoy comunicando. No sé si esto se puede entender. Me pregunto aquí Abril si la pragmática estudiaría en qué contexto está la palabra. A eso se dedica la pragmática. La pragmática es la parte de la lingüística que se dedica a estudiar cómo el contexto afecta el sentido. ¿Se entiende eso? Cómo el contexto afecta el sentido. La pragmática relaciona el significado convencional, ¿no?, con su, pudiéramos decir, con su fuerza ilocucionaria, es decir, lo que en las palabras quieren expresar o lo que expresan normalmente en el sentido corriente del lenguaje ordinario, sumado lo que se pretende hacer con ellas. Yo puedo decirle a algunos de ustedes, o acá lo he dicho, ¿no? En realidad, yo he usado al comienzo de la clase una forma imperativa de lenguaje diciéndoles cierren los micrófonos y las cámaras, por favor, ¿no? Agregué el por favor, que parecería un ruego, pero en realidad mi expresión es una orden. Pero yo podría haber dicho, las cámaras están abiertas y los micrófonos también. Y cuando están abiertas las cámaras y los micrófonos, no se escucha bien. ¿Qué hubieran entendido ustedes? Sí, el profe está diciendo que apaguen, por favor, porque no se escucha. Es decir, yo estaría usando un lenguaje presuntamente informativo, pero con una intención imperativa. ¿Se entiende eso? Eso es también lo que hace a las pragmáticas del habla. ¿Se entiende, Abril? Entonces, los usos los recuerdo, pero eso les pido que lo lean porque lo van a encontrar fácilmente. Son el uso informativo, el uso expresivo, el uso prescriptivo, el uso emotivo y el uso operativo del lenguaje. El uso operativo, recuerden, es aquel que había identificado este segundo Austin, ¿no? Que es
que distinguía entre tres tipos de actos de lenguaje, ¿no? En este sentido. El acto locucionario, ¿no? Que es el acto de decir. Cuando yo emito una frase cualquiera, como esta que estoy pronunciando en este exacto momento, estoy produciendo una locución, ¿no? A su vez, hay un aspecto ilocucionario. Yo algo quiero hacer con este acto de habla. Por ejemplo, informar. O quería pedirles, como recién, que cierren la puerta. O los quiero saludar, o los quiero felicitar. No sé. Este es lo que pudiéramos decir la intención del acto. Y hay un aspecto, digamos, perlocucionario del acto, ¿no? El acto se lleva a cabo, y esto es en donde más se hizo hincapié con lo del uso operativo del lenguaje, porque se quiere hacer algo con ese acto, ¿no? Como intimidar, como serenar, como convencer, o todo lo contrario, como ofender, como provocar una reacción, ¿no? Eso quisiera que recordasen. Perdón, y no les hablaba de la segunda, de los axiomas de la comunicación humana, ¿no? Ellos hablan de 5 axiomas, ¿no? El primero es imposible no comunicar, el segundo es toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Esto quiere decir que me dice algo lo que digo, pero también me produce alguna relación entre lo que digo y mi interlocutor, ¿no? Un tercer axioma es toda relación, toda comunicación depende de la puntuación que hagan los participantes de la comunicación sobre ella. Alguien se puede tomar en broma lo que estoy diciendo, alguien lo puede tomar en serio, alguien lo puede tomar de una manera ofensiva, otros de una manera simplemente se corta. Miren, bueno, vamos a repetir, vamos a repetir. Por favor, cierren. Disculpa, Jorge, se escucha perfecto. Porque me decían que se corta. No sé. Yo no estoy escuchando ningún tipo de eco o algo por el estilo. Eso se puede producir por problemas en la banda ancha, tanto en mi emisión como en la recepción de ustedes. Es imposible saber dónde se produce. Bien. Dicen que se corta. Por favor, díganme si esto es general o solamente el caso de... Se escucha entrecortado. Bueno, ahora... Bueno. Entonces... Mira, el número de participantes ahora es inferior al que teníamos en la primera parte y me decían que se escuchaba muy bien. Así que mi señal de router parece estar igual. Eso nunca se sabe porque tampoco, salvo que uno tenga un tester para medir el ancho de banda, no. Por favor, no abran las cámaras. Sí estoy viendo que algunos están abriendo cámaras y eso sí consume ancho de banda. ¿Ahora me escuchan mejor o sigue igual entrecortado?
Mejoró, sí, sí, sí. De acuerdo, sí, sí, sí. Son las variaciones. Bueno, Seba, o Sebastián, supongo que sos, como prefieres. Lamentablemente hay partes de esto que no podemos gobernar. Entonces, les decía que me había quedado con la escuela de Palo Alto y con el tercer axioma de la comunicación, ¿no? Entonces, que es el de que en cada relación, la naturaleza de una relación depende de la puntuación que hagan los comunicantes. El cuarto axioma, esto recuerden, esta es una escuela que está dedicada al estudio de la comunicación humana desde la perspectiva psicológica, pero traemos algunas cuestiones que a nosotros nos importan mucho. El cuarto axioma, por ejemplo, es la comunicación humana implica una modalidad digital, que son las palabras, la gramática, la sintaxis, esto que estamos viendo desde el comienzo de esta clase, y una analógica, que tiene que ver con justamente en la que tiene impacto esta cuestión de la pragmática. Las actitudes corporales, por ejemplo, los gestos que acompañan la comunicación, que no solamente pueden ser gestos de la cara o del cuerpo, pueden ser gestos de tipo institucional. Yo puedo enviar un mensaje a través, digamos, soy el presidente de la República y le mando un mensaje al presidente de la Corte Suprema a través de una persona que pasa por la calle y le digo, decile al presidente de la Corte que acabo de promulgar la ley tal. Como ustedes se darán cuenta, eso es una comunicación, pero que en la cual el aspecto, llamémosle digital, es comillas, 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 normal, interpretable normalmente, pero el modo que he elegido para comunicar se sale de las reglas del juego y le da otra significación al contenido de la comunicación. ¿Se explica eso? Los gestos son lenguaje no verbal, exactamente, Sergio. Y es parte de lo que dice este axioma de la comunicación. No olviden, ellos están hablando, la Escuela de Palo Alto, de la comunicación humana y están enderezados a estudiar los fenómenos lingüísticos o de comunicación que llevan a producir anomalías psicológicas o problemas psicológicos, y entonces justamente uno de los aspectos puede ser que por más que yo me dirija a una persona siempre con expresiones verbales, comillas, correctas, lo haga siempre con un tono o con unos gestos que son siempre ofensivos, o por lo menos la mayor parte de las veces. Entonces, esa dicotomía entre el lenguaje, entre el aspecto digital y el aspecto analógico, es lo que ellos señalan. Pero nosotros podemos encontrar ejemplos de esto también en el derecho. Muy bien. Entonces, vamos a dar aquí por acabado el repaso de la unidad 1 y vamos a comenzar rápidamente con la unidad 2 porque tenemos poco tiempo, como ya sabemos, ¿no? Entonces, brevemente, el lenguaje es el fenómeno principal de sociabilidad. Pero, ya lo vimos recién, puede producir dificultades en la producción de la comunicación. La construcción del lenguaje, esto lo vimos mucho en las primeras clases, no lo vimos hoy en el repaso, pero vale recordarlo, significa una reducción en la complejidad del mundo. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan? Yo les decía, miren, si le pusiéramos un nombre propio a cada gota de agua del mundo, el lenguaje se volvería imposible. Para poder entendernos acerca del mundo, reducimos la complejidad del mundo. Tomamos a muchas cosas similares y les ponemos un nombre. Eso es lo que da, en realidad, primero creamos una clase de cosas y a esas clases de cosas le adjudicamos una palabra, que son las palabras de clase, que sirven para mencionar
a esas clases de cosas. Entonces, pero esto significa siempre un problema de interpretación, porque da por resultado problemas como fundamentalmente la vaguedad. Recuerden que nosotros, aunque Hart prácticamente usa de manera indistinta vaguedad y textura abierta, nosotros usamos textura abierta como la idea de que el lenguaje está vivo, el lenguaje es poroso, es decir, que pierde y gana significado todo el tiempo, sea porque las propias palabras ya existentes pierden o ganan significado, sea porque la lengua como tal, el conjunto de palabras que componen una lengua, está variando. Porque así como en la sociedad todos los días nacen y mueren personas, así en los lenguajes todos los días nacen y mueren palabras, expresiones. Vamos entonces a señalar también que la comunicación no se logra en base al lenguaje, lo que estábamos diciendo recién, pero sí fundamentalmente se logra en base a él. Y en base a ella se construye sociedad. Volvemos al inicio, porque Luhmann sostiene que la sociedad está constituida por las comunicaciones que producen los aparatos psíquicos que nosotros somos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a referirnos ahora a la teoría de los conceptos jurídicos básicos. Me gustaría recordar aquí que justamente vamos a hacer una teoría de los conceptos jurídicos básicos a partir de las ideas, y esto quisiera que lo recordáramos, de las ideas que al respecto de esto tuvieron filósofos del derecho como Hans Kelsen. Justamente porque él pensaba, como los autores del Círculo de Viena, que era necesario para poder hacer ciencia del derecho construir un lenguaje económico semánticamente. Y construir un lenguaje económico semánticamente significa construir un lenguaje que tenga una restricción, una formalización que disminuya los problemas que son propios de los lenguajes ordinarios, que son justamente estos problemas que, de los que les hablaba recién y que ya hemos repasado en la unidad 1, ¿no? Es decir, la vaguedad, la ambigüedad, la textura abierta. Se trata entonces de una tarea de reconstrucción, y para Kelsen esa tarea de reconstrucción implica investigar los criterios vigentes entre los juristas y el público, es decir, el público, obviamente el público que produce mensajes alrededor del derecho, procurando, ya lo dije antes, eliminar la vaguedad y la ambigüedad. Pero no solo esto, sino procurando también establecer las relaciones lógicas entre conceptos. Esto en realidad, a mi juicio, a mi modo de ver, Kelsen, que en muchos sentidos filosóficos es un neokantiano, y esto es reconocido por todos, está tratando de, como lo hiciera ya la escuela conceptualista alemana durante el siglo XIX, que es la escuela que surge de la escuela historicista de Savigny, con Puchta, Binscheid, el propio Jerinhoven, esta escuela
parte de la noción de que el derecho es como un juego de encastres, como una especie de puzzle o rompecabezas, en el que está por cortarse nuevamente no debiera ser, pero me da el aviso. En todo caso, insisto, vamos a repetir el mismo método, ¿no? Entonces, que tienen esta idea de que el derecho es intrínsecamente lógico. El derecho es intrínsecamente lógico. Y lo que pueden hacer los juristas es investigar cómo se estructura la relación, cómo se dan las conexiones lógicas entre los términos del derecho. Y para eso Kelsen construye una teoría basada en el esquema del Círculo de Viena, en la cual define primero un término primitivo y luego los términos derivados. Y el término primitivo, como ustedes saben, es sanción. ¿Por qué es sanción? Porque Kelsen concibe al derecho como una técnica de motivación social indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no nos indica cómo debemos comportarnos, sino que asocia actos coercitivos con otros actos que por esa asociación quedan definidos como actos no queridos, o si quieren ustedes, como ilícitos. Entonces, en el concepto de sanción, él va a decir que es un acto coercitivo que tiene por objeto la privación de un bien, que es ejercido por un agente autorizado en una norma válida y que debe ser consecuencia de una conducta. Este es el término primitivo, es decir, no derivado. El término sanción no se deriva de ningún otro, pero precisa ser explicado. A eso es lo que nosotros llamamos el desglose de la definición, ¿no? Es que sea un acto coercitivo significa, y lo dice el propio Kelsen, que es de fuerza efectiva o latente. ¿Y qué significa que sea de fuerza efectiva o latente? Significa que basta con que exista la amenaza del uso de la fuerza social. Basta con que no es preciso que se efectivice. Basta con que esté ahí en estado de latencia, que eso significa, en estado de posibilidad de ser actuado, para que estemos hablando de que es coercitivo. El objeto es la privación de un bien. Privar no es palabra que merezca mayores aclaraciones, aunque también podría, miren, todo esto puede ser objeto de análisis más finos, por así decirlo, o de refinamientos semióticos. Pero la palabra bien es una palabra compleja. Y Kelsen lo define así. Kelsen, que desde el punto de vista ético es un escéptico ético, o por lo menos un subjetivista ético, dirá que bien es lo que considere valioso la mayor parte de la sociedad. Esto, de alguna manera, hay que ir a otras partes de Kelsen para entender qué significa que, en definitiva, lo que la mayor parte de la sociedad entienda por bien es lo que va a ser establecido a través del Parlamento. ¿Se entiende eso? Porque, perdón, gracias. Camila pregunta si la parte de Borges no entraría en el parcial. Sí, a ver, yo estoy haciendo un repaso, no vayan a tomar, porque en el parcial solo va aquella parte que yo haya mencionado hoy, por favor. Estoy tratando de ayudar, haciendo un esfuerzo grande, porque esta clase requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, para que comprendan lo que tienen que leer. Lo que se ha dado en el curso y lo que está en el programa y lo que se ha indicado en la bibliografía va todo. ¿Se comprende eso? ¿Está claro? Yo igual de estas preguntas, no, miren, prefiero terminar. Dejemos, Isabel, me parece que alguien más preguntó por lo de Borges. Bueno, hago aquí, a ver, hagamos un trato. Hago aquí un breve alto para explicar lo de Borges
pero voy a tratar de culminar, si no, no nos va a alcanzar para terminar las 4 unidades. ¿Se dan cuenta? No lo había tratado lo de Borges porque lo consideraba más sencillo, pero bueno, vamos sobre él. Cuando nosotros traemos el ejemplo del idioma analítico de John Wilkins en la unidad 1, lo traemos porque lo que ese cuento de Borges está planteando, a ver, digámoslo de una manera llana y sencilla para que se entienda, es la arbitrariedad de toda clasificación del mundo. La arbitrariedad de toda clasificación del mundo. A los animales los clasificamos como sí, bueno, pero no discutan entre ustedes, ya estoy. A los animales los clasificamos, por ejemplo, en ovíparos y vivíparos. Los clasificamos como mamíferos. Los clasificamos como felinos. O los clasificamos como domésticos o salvajes. Son clasificaciones y pudiera haber otras, las pudiéramos descartar a esta y usar otras. Cuando él trae en el cuento que en la enciclopedia china de saberes celestes o emporio celeste de saberes, no me acuerdo cómo se llama en el cuento, dice que los animales se clasifican A como los que pertenecen a un emperador, B, no me acuerdo bien, pero los que están al lado, a la derecha del jarrón, los que de lejos parecen moscas, los que se agitan como locos, etc. Es una broma, claro, pero es una broma, una ironía que lo que quiere plantear es la arbitraria clasificación del mundo. Es lo mismo que estábamos viendo al comienzo de la unidad 1. El mundo es una construcción de nuestra mente, es una construcción convencional. No es que el mundo lo inventamos nosotros, no es que nosotros vinimos y dijimos, hágase la luz y la luz se hizo. No, la luz está allí, los árboles están allí, el mar está allí, pero que nosotros veamos a la luz como algo distinto de otros fenómenos, al mar como algo distinto de otros fenómenos, y no sé, y al viento o a los humanos como distintos de los animales, es producto de nuestra clasificación del mundo. Y esto es lo que quiere decir el idioma analítico de John Wilkins, ¿se entiende? Que tiene que ver con el golem, porque el golem comienza diciendo, como dice el griego en el cratilo, ¿no? En la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Está haciendo alusión a la misma cuestión, a la relación de las palabras con el mundo. Si esta relación es real, pues YouTube. Sí, es cierto lo que dice Camila, están subidas todas las clases, pero bueno, es cierto también que esta es una clase de repaso y podríamos no haberla dado porque ya están subidas las otras. Estamos tratando de repasar y es para que se aclare. ¿Ven? Bien, pero sigo porque si no, cierto que no llegamos. Entonces, estábamos con los conceptos jurídicos. Estábamos más precisamente con el concepto de sanción, ¿verdad? Y decíamos, habíamos visto lo de privación de un bien. Ahora, tenemos el agente, que es la persona autorizada por una norma válida. Esto es lo que normalmente llamamos el funcionario competente. Normalmente nosotros hablamos de funcionario competente para referirnos a un juez. Ahora me falta un minuto nuevamente, ¿eh? Así que vamos a volver a hacer lo que hemos hecho cada vez. Y termino con consecuencia de una conducta. Esto es porque esto hay que advertirlo, en el derecho liberal, el derecho no imputa consecuencias, es decir, no impone sanciones, sino por conductas de las personas. Esto después, cuando recomencemos la clase en unos minutitos, les voy a explicar por qué esto, pese a que Kelsen quiere decir que esto no es ideológico,
y que esto es una descripción, pudiéramos decir, tecnológica del derecho, científica del derecho, a mi modo de ver, tiene un componente ideológico